Buenas tardes a todos. Es un gusto estar hoy aquí. Vengo corriendo de un lado al otro, pero sí pude estar, así que es un placer poder compartir con ustedes esta jornada y decirle a Leandro que estoy totalmente de acuerdo con los conceptos que mostró recién. Mi charla va a complementar lo que él acaba de decir referente a datos de calidad. Voy a mostrar datos de calidad de todo el área triguera argentina, promedio de 18 años, de la región central de 29 años, que sustentan los conceptos tuyos, ¿no?, de la calidad del trigo argentino, y es lo que vengo diciendo siempre, que lógicamente el comprador siempre, y me dijeron los molinos de Brasil, nuestro principal comprador en el mercado internacional, dice, lógicamente nosotros por cuestiones de mercado, de precio, decimos que la calidad del trigo argentino es mala, pero no es mala. A nosotros nos sirve de corrector, sobre todo para los trigos del sur de Brasil, ¿no? Entonces, y es lo que siempre sostuve yo, con información fidedigna, ¿no?, con datos propios de la calidad del trigo argentino. Bueno, voy a avanzar con mi charla. Para comenzar, aquí vemos cómo la producción y el rendimiento en los últimos 25 años del trigo argentino ha ido creciendo, a pesar de que la tendencia en el área sembrada ha disminuido. ¿Esto qué implica? Una fuerte presencia de los criaderos, tanto privados como INTA, criadero oficial, en el desarrollo de nuevas variedades, no solo con mayor productividad, sino con calidad también, sin descuidar la calidad. Tenemos, ya vamos a ver, un amplio panorama varietal con distintas calidades de acuerdo a los requerimientos de la industria. Por lo tanto, yo creo que en el trigo argentino la genética es una fortaleza y es por eso que hasta estamos exportando trigo argentino para sembrar en otros países. Aquí vemos lo que tenemos previsto para la presente campaña 16-17. Se estima en relación a la última cosecha un incremento de área sembrada superior al 20%. Estaríamos alrededor de 4.700.000 hectáreas, con una producción estimada de 14,5 millones, lo que daría un saldo exportable de 9 millones. Esto permitiría al país ir acercándonos nuevamente a lo que fue históricamente la presencia del mercado triguero argentino en el mundo. Históricamente fuimos quintos exportadores mundiales y después de todo lo que venimos viendo a través de los últimos años, pasamos a octavo y 10º puesto como exportadores mundiales. Entonces yo creo que el potencial de Argentina como país, con nuestros suelos, con nuestra genética, con el desarrollo científico de Argentina, nos merecemos volver a los puestos destacados en el mercado internacional. Y estoy de acuerdo con Leandro. No hay que fijar techo a la producción. Sigamos creciendo en producción. Metámonos cuanto más podamos en el mercado internacional. Y tenemos cómo hacerlo, tenemos calidad. Bueno, la producción, la última campaña, tuvimos una producción de 11.300.000 sobre un área recolectada de 3.900.000, con un promedio de rinde nacional de 28 quintales 600. Y Córdoba, la provincia del cual el INTA Marco Juárez somos centro de investigación, aportó a la producción nacional 2,5 millones. La importancia de las provincias trigueras en la producción nacional. Buenos Aires, como sabemos, es la provincia en la que el cultivo de trigo es el cultivo más importante, aportando un 55% a la producción nacional. Le sigue Córdoba con un 15%, Santa Fe un 13%, Entre Ríos 8%, La Pampa 3%, y el resto del país, que se refiere a la zona del NOA-NEA, la zona del norte argentino, que sabemos es más seca, los rindes son un poco más bajos, aportan un poco menos a la producción nacional.
¿Qué pasó en la última campaña? Ocurrió lo que no había ocurrido nunca en nuestro país. Tuvimos una baja proteína en todo el área triguera argentina. Históricamente no había ocurrido algo semejante. Y los factores que llevaron a esta baja proteína fueron varios. Entre ellos, el bajo o nulo uso de fertilizantes nitrogenados, porque cuando hablamos de proteína, hablamos de nitrógeno. No hay otro fertilizante que produzca proteína. Fósforo, azufre pueden contribuir de alguna manera a tener calidad, pero no cantidad de proteína. Entonces, por cuestiones que ya todos conocemos, se aplicó muy poco fertilizante o en algunos casos no se aplicó fertilizante. A eso se sumó el tema del año niño, con excesos de lluvias, napas altas, lixiviación de nitrógeno y temperaturas frescas y templadas en llenado de grano. ¿Esto qué hizo? Que el llenado de grano se prolongara un poco más a lo que comúnmente es el periodo normal de llenado de granos en la región, en la zona triguera, y eso hizo también que se acumulara más almidón en el grano. Y es por eso que tenemos alto porcentaje de panza blanca en los granos de la última cosecha. Bueno, la baja proteína es la consecuencia y tenemos como promedio 9,2 en la región central. Esto surge de un relevamiento que hacemos a cosecha en todo el área central del país con el personal del laboratorio. 9,3 para la zona sur, surge de los análisis del laboratorio de Barrow. Y 9,8 promedio nacional, que esto surge del informe institucional de la calidad del trigo argentino, que ya les voy a mostrar los datos más adelante. Esto creó una alarma generalizada en toda la cadena del trigo. Y yo sigo diciendo que no es un problema genético, porque cuando hay un problema así, lo más rápido es atribuirlo a la genética. Es un problema genético. Y yo puedo demostrar que no es un problema genético, sino que es un problema de manejo de la producción y condiciones climáticas que llevaron a esta baja proteína. Entre el 60 y 85% del trigo que se siembra en el país es de grupo 1 y 2 de calidad. ¿Y esto por qué lo digo? Esto surge de un relevamiento que hacemos lote por lote de productores en la provincia de Córdoba, nuestro laboratorio, y del relevamiento que hacen Elena y su gente en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde ahí vemos que los productores eligen en su mayoría variedades de grupo 1 y grupo 2 de calidad, y un porcentaje menor de grupo 3. Bueno, para que una variedad pueda expresarse, lógicamente debe tener cantidad de proteína, que es lo que nos faltó la última cosecha. ¿La calidad de qué depende? En primer lugar, del clima. Esto surge también de estudios que venimos haciendo desde muchos años. Es el factor que más influye en la expresión de la calidad. No solo para trigo, tenemos estudios hechos para soja, en soja peor que para trigo. La genética influye entre un 15 y un 20% nada más. El suelo y en tercer lugar la genética, porque podemos tener mucha genética, pero si después a esa genética no la acompañamos con una buena provisión de nitrógeno, ya sea natural o químico a través de la fertilización, y si las condiciones climáticas no acompañan, esa genética no se puede expresar. Y bueno, lo ya conocido, a mayor rinde cae la proteína, porque el contenido de nitrógeno del suelo pasa al grano como nitrógeno proteico, por lo tanto más rinde, más cantidad de granos, tenemos una dilución y por lo tanto la tendencia es a caer la proteína. Por eso siempre la recomendación que en años cuando ya pinta para alta productividad, si las condiciones ambientales lo permiten, hacer una fertilización fraccionada a macollaje. Que por suerte este año me llegan informes de que se ha fertilizado mucho a macollaje. Por lo tanto, estimo que la proteína y la calidad en general de la próxima cosecha, vamos a ver cómo llegamos a cosecha, en qué condiciones de ambiente,
y llenado de grano, que es la etapa fundamental, pero sería de estimar que podríamos lograr una buena calidad en nuestra cosecha. La calidad panadera depende de la cantidad de proteína, cantidad de gluten, calidad de ese gluten y de las propiedades reológicas de las proteínas y el gluten. Aquí vemos lo que yo les comentaba, el relevamiento que hacemos en el momento de cosecha en todos los acopios y cooperativas de la región central del país, con personal de laboratorio. Vamos muestreando, haciendo semicírculos alrededor de Marcos Juárez a medida que va avanzando la cosecha, y es así que a medida que van llegando las muestras se van analizando y terminamos el muestreo y a fin de diciembre ya sacamos el informe. Es el único informe a nivel nacional de la calidad del trigo que sale ni bien termina la cosecha. Y es una referencia importante porque el área que cubrimos es bastante grande. Hacemos sur de Santa Fe, norte provincia de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, o sea la región 2 norte, y la región 5 norte, que es centro-sur de provincia de Córdoba. Y aquí vemos cómo ha ido evolucionando. Ya llevamos 29 años haciendo este trabajo, cómo fue evolucionando la proteína año por año, y en 29 años la última cosecha fue la proteína más baja que tuvimos, con un promedio de 29 años de 11,8. Aquí vemos lo que ocurre con años como el de este año. Una proteína, este es un ensayo de fertilización que partimos de un suelo muy desgastados, un porcentaje de panza blanca de 80%. Este año tenemos para la zona central un promedio de 25 o 30% y en algunas zonas mucho más de panza blanca, con valores de proteína de 7, 8, por ahí es lo más frecuente, 9. Y el tema del panza blanca es un índice de baja proteína. A simple vista, entre un grano vitrio y un grano panza blanca, el panza blanca es un índice de que tiene baja proteína ese trigo, que es un trigo muy almidonoso. A medida que fuimos aumentando las dosis de fertilización, el contenido de panza blanca pasó de 80 a 2,5 con 50 kilos y la proteína de 9,5 a 12,1. Esto es simplemente como ejemplo y para que vean cómo va variando el aspecto del grano, ¿no? Aquí panza blanca, aquí ya es bastante, casi totalmente vitrio. Con 100 kilos aumentó la proteína, 0% de panza blanca. Y con dosis muy altas vemos que por ahí no se justifica porque un efecto sobre la proteína de 0,5 para 100 kilos más de nitrógeno no es ni económico ni conveniente, ¿no? ¿Qué pasa con la calidad industrial? Parecerían distintos trigos, Esta es la misma variedad en un suelo de muy baja fertilidad y a la que le pusimos a ese mismo suelo 100 kilos de nitrógeno. Esto ocurre y ocurrió en la última cosecha. En lotes de productores, normalmente en años como en la cosecha pasada, ocurre esto. Entonces, podemos tener genética, porque ves que aquí tenemos una genética muy buena, pero si no le damos comida, no le damos nitrógeno, esa genética no se puede expresar. Y tenemos como resultado valores de fuerza panadera muy baja. Y aquí vemos un ejemplo de alveograma y la relación con el volumen de pan, ¿no? Porque esto nos lleva a decir si un trigo es panificable o no y si esa panificación puede responder bien o no a, en este caso, la fertilización. Para 9, 11 y 13 de proteína, si tenemos más genética, ¿qué va a ocurrir para estos niveles de proteína? El volumen va a ser mayor. Para menos genética vamos a tener esto más chato. Cuando no tenemos genética, por más proteína que le demos a ese trigo, no nos va a responder tan bien desde el punto de vista industrial. Para la región central, aquí vemos datos de calidad. Tomamos los primeros parámetros, los parámetros más importantes, un poco lo que mencionó Leandro hace un ratito, de la demanda de los principales compradores posibles de Argentina. Y vemos que el último año coincide, bueno, por supuesto, el valor más bajo de proteína. El promedio de 28 años da
una calidad comercial buena, sin inconvenientes. Proteínas en Argentina se expresa sobre base húmeda. Esto sobre base seca implicaría un 13%, 13 y pico por ciento de proteína, que es muchísimo en el mercado internacional. No es frecuente esos valores de proteína. Un gluten de 27,8, W o fuerza panadera 270. Los requerimientos que mostrabas recién estaban mayor o igual a 200, o sea que lo cumplimos ampliamente. Incluso en el peor de nuestros años estamos con un W de 169. Y la estabilidad farinográfica a gluten, bueno, este año por supuesto fue bajo, y muchas muestras ni siquiera llegaron a aglutinar. El gluten era lo que se conoce como que no liga, queda cortado, y eso es por la poca cantidad de proteína que tenía el grano, que no alcanzaba a formar gluten. Ya se los voy a mostrar más adelante. Y aquí les marqué en rojo el tema de estabilidad farinográfica, porque estabilidad farinográfica, yo sigo insistiendo que no es un parámetro importante para definir la calidad industrial de un trigo, porque pasa lo que estamos viendo aquí. Con 9% de proteína tenemos 42% de estabilidad, como si fuese un trigo corrector, cuando en realidad ese trigo es de mala calidad panadera. El mejor estimador de calidad industrial para mí es el W del alveograma, y en mis viajes por ahí consulto con gente de otros países, expertos en calidad, y coinciden en este concepto. Pero, ¿qué pasa? En Argentina empezó a ser importante la estabilidad porque Brasil lo demanda mucho, que es nuestro principal comprador. Por lo tanto, incluso los molinos en Argentina también empezaron a demandar más por estabilidad que por fuerza panadera. Pero como ustedes ven, por ahí no es tan representativo. Esto es mucho más ajustado a la realidad de la cantidad de proteína y gluten y a la calidad real que tiene cada trigo. Y esto ocurre porque es un grano, como les decía, muy almidonoso, y ahí entra a competir el poco gluten con el almidón. Entonces en el farinograma dan bandas largas que no terminan nunca, pero eso no es de desarrollo de gluten. Ahí está incidiendo el tema de la absorción del almidón, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba recién. En todo el área triguera argentina, estos son datos del informe institucional de la calidad del trigo argentino, que acabamos de terminar los análisis y mandé al SENASA toda la información que va a salir publicada. Nosotros hacemos la evaluación de los conjuntos generales y las cámaras hacen la evaluación de las muestras simples de cada región. Y aquí vemos que las principales regiones productoras están todas debajo de 10, 9,4, 9,7, 9,9, 9,6, La Pampa 10, 9,3 la región de 2 Norte, 10,5 la 5 Norte porque es un poco más seca, y esta zona que es muy seca, los rendimientos muy bajos, fue la única que dio 11,5 este año, con un promedio nacional de 9,8. Y aquí vemos la evolución de la calidad a nivel nacional. Antes les mostré en la región central del país, esto es a nivel nacional, basado en el informe institucional de la calidad del trigo argentino, y vemos que en 18 años coincide también que la última cosecha fue el valor más bajo de proteína en toda la región triguera argentina, con un promedio nacional de 18 años de 11,2. Esto llevado a base seca implicaría casi 12,8, 12,7 de proteína, un valor muy alto cuando estamos hablando de valores de proteínas de exportación. Y los datos de calidad. Aquí agregamos el falling number, porque el falling number no es un parámetro importante para nosotros, porque en nuestro país a cosecha, en todo el área triguera, es seco. No tenemos problemas de humedad a cosecha, como sí lo tienen Brasil, Francia, ni hablar. Es un problema terrible, el brotado a cosecha. Entonces, para nosotros no es un problema. Ese es el por qué tenemos falling number alto.
porque nuestros trigos no se brotan a cosecha, salvo esporádicamente que llueve mucha cosecha, o en la zona norte, que es más frecuente, en la zona del NEA, que cosechan antes que en la región central y sur, y suele llover a cosecha y puede haber algún problema de brotado en planta. Pero en general no es un problema para el trigo argentino. Entonces es un parámetro destacado del trigo argentino, que no es frecuente en otros destinos. Por eso tenemos promedio de 18 años, 405, y vemos que en todas las cosechas estamos cerca de 500. El tema del W del aligograma, fuerza panadera, tenemos un promedio nacional en la presente campaña de 225, o sea que estamos en el peor de las situaciones, el año de más baja proteína, con una fuerza panadera por encima de lo que están demandando los posibles compradores que mostraba Leandro. Imagínense que en un año normal, con los datos de proteína que normalmente nos manejamos en el trigo argentino, este W normalmente está arriba de 250, 300. Y la estabilidad farinográfica tampoco es un problema. Acá se repite lo mismo que yo le mostraba para la región central con la estabilidad farinográfica. Con 9,8 tenemos 25, cuando con 12,1 tenemos 10, con 11,3 tenemos 15. Entonces, cuando tenemos baja proteína, la estabilidad farinográfica no es un buen índice estimador de la calidad industrial. El tema gluten, promedio de 18 años, tenemos casi 26 de gluten y una estabilidad promedio de 17. Fijémonos qué considera Brasil, nuestro principal mercado en el comprador en el mercado internacional, como trigo mejorador. W300, teníamos un promedio de casi 300 de 18 años del trigo argentino. Estabilidad teníamos de 17, ellos consideran mejorador un valor de 14. Y un falling number, nosotros estamos en 400, ellos mínimo, un valor de 250 para ellos ya es excelente por el problema de brotado que tienen. Por lo tanto, es verdad lo que me decían los molineros, que ellos compran el trigo argentino para usarlo como corrector de los de su propia producción. Tranquilamente podemos servir de corrector de los trigos, sobre todo del sur, que son muy flojos en calidad, son más tendencia a blanda. Vamos a hablar un poquito de proteína y gluten. En el grano no tenemos gluten, en el grano tenemos proteínas, de los cuales el 85% son gliadinas y gluteninas, que son los que definen la calidad industrial de un trigo. El resto son proteínas solubles en agua, albúminas y lobulinas, que no definen la calidad industrial. El gluten, bueno, aquí normalmente se determina con este equipo, es el Glutomatic, que es un método internacional, en todos los laboratorios del mundo que hacen calidad industrial disponen de estos equipos. Se hace con 10 gramos de harina, se forma masa y se lava. Lo que va lavando es almidón y las proteínas solubles en agua. Lo que queda, que son las gliadinas y gluteninas, forman el gluten, que es lo que vemos ahí, que es una masa viscoelástica, como si fuese un chicle de color blanco amarillento, y es lo que hace que en el proceso de fermentación de la masa leude, vaya tomando volumen, el anhídrido carbónico quede retenido en esa estructura proteica, y es por eso que a mayor cantidad de gluten vamos a tener mayor volumen de pan, ¿no? Permite una mejor expansión y una mejor calidad de ese producto. Esto es el gluten seco, que es proteína pura. Y aquí vemos la relación que existe entre gluten y proteína. Como dijimos, alrededor del 80% de la proteína es gluten, por lo tanto hay una relación muy directa, pero no es constante, es muy variable, depende de la región, del año, y aquí vemos para localidades cercanas cómo varía esa relación. Y depende también, por supuesto, de la genética y del ambiente.
Y aquí vemos para el último año la diferencia entre lo que fue campos experimentales, que solo un 10% no ligó, y la relación fue mucho más ajustada, porque generalmente se aplica más fertilización, no tenemos tantos problemas de glútenes bajos. Y lo que fue campo de productores, de ese muestreo que hacemos nosotros en lotes de productores, donde el 40% no ligó y esa relación fue más baja. Y así se ve en el equipo glutomática. En vez de tener esa bolita de masa, tenemos un gluten todo cortado. Esto llevado a la panificación es como panificar con harina de maíz o harina de soja, que nunca va a tomar ese volumen, esa masa, por más levadura que le pongamos. En el mercado se conoce por qué los molinos piden, cuando compran una partida de trigo, que cumpla con el artículo 12. El artículo 12 dice que debe ligar ese trigo. Cuando no liga, es una partida que no cumple con el artículo 12 y el molino no lo compra. Aquí vemos, esta tabla la hicimos este año porque varía de año a año. La relación gluten por proteína esperable para las condiciones de la última cosecha, para una proteína de 9, en promedio 19 de gluten, la relación 2.1. Quiere decir que teniendo la proteína uno podría estimar, aplicando ese factor, cuánto podría tener de gluten ese trigo. Esto hace los equipos NIR. Por eso los equipos NIR no son estimadores de gluten, aunque lo vendan como que sí sirvan para gluten. Son buenos estimadores, y yo diría excelentes, en proteína, siempre y cuando la calibración esté bien ajustada, humedad, en el caso de la soja, humedad, proteína y aceite. Pero cuando hablamos de amar masa, es decir, tener cantidad y calidad, debemos hacer masa. En el caso de gluten, tenemos que hacer masa, tenemos que hacerlo con Glutomatic, que es el método oficial, es el dato más exacto. Y bueno, los otros métodos semi-manuales que hay en el mercado, métodos nacionales, por ahí dan diferencias con el Glutomatic porque usan una harina integral y por ahí puede haber una diferencia de 1 o 1,5 con el valor real. Por eso para la comercialización yo no lo recomiendo, hay que usar siempre el equipo oficial cuando hay pesos de por medio, pero para algún ensayo o algún sondeo rápido puede ser un estimador. Marta, 2 minutos. Uy, ¿cuánto me tengo que apurar? Bueno, en Argentina podemos estar orgullosos de nuestra genética, como les decía. Tenemos todos los tipos de trigo que existen en el mundo. En el mundo existen los trigos panaderos, duros, los blandos galletiteros, los durum para pasta y los trigos waxis. Y en Argentina ya tenemos 2 variedades de waxi a raíz de que empezó a haber demanda de la industria por trigos parcial o totalmente waxi, de almidones modificados que se lo usa como aglutinantes para embutidos, como adhesivos, tienen numerosos usos industriales. Y ya tenemos 2 variedades de ese tipo de trigo, que son los trigos panaderos, a lo que a través de biotecnología se le ha modificado la composición de almidones. Por lo tanto, ayer me preguntaban, ¿pero esos trigos requieren condiciones especiales? ¿Qué región sería apta? No, son trigos como los panaderos. Lo que pasa es que la composición de almidón se ha variado. La relación amilosa-amilopectina. Los totalmente waxis no tienen amilosa y son totalmente amilopectina, y los parcialmente waxis tienen una pequeña proporción de amilosa y mayor cantidad de amilopectina. Bueno, dentro de los trigos panaderos tenemos esta clasificación que es tan valiosa de los 3 grupos de calidad. Tenemos 20 variedades de grupo 1, 45 de grupo 2, 30 de grupo 3, 98.5 y hay años 99% de nuestra producción son trigos panaderos. Aquí vemos lo que es esperable desde el punto de vista de panificación, cómo va respondiendo esto para el mismo nivel de proteína, cómo responde la genética, ¿no? A medida que tenemos más genética, para la misma proteína tenemos más volumen de pan. Esto surge del Comité de Cereales de Invierno de la CONACE, que integro con mis colegas que también están aquí presentes, donde año a año hacemos una actualización y incorporamos las nuevas variedades, y también se ve a través de los ensayos de la REX en todo el área triguera, con la evaluación de calidad, si hay alguna variedad que cambia de posición o queda en el lugar con la que fue inscripta. Y generalmente
no es necesario mover mucho. Bueno, ya vamos. La propuesta de clasificación del trigo argentino, Leandro, son en base a los tipos de trigo, los 4 tipos de trigo. El forrajero es un tipo de trigo no como genética de forrajero, sino que un año que se brotó, esos trigos que no sirven para consumo humano se destinan para forraje. Internacionalmente se denominan trigos forrajeros a ese tipo. Y en base a los 3 grupos de calidad, en el año 2003, con el ingeniero también de Idea Protrigo, habíamos diseñado, después de mi viaje por Australia, Estados Unidos, Canadá, viendo los sistemas de comercialización y clasificación del trigo en esos países, en ese momento yo publiqué que, comparando los 3 sistemas, que el sistema australiano era el que más se adaptaba a la Argentina, y efectivamente es así. Y bueno, surge después de eso esta propuesta, en base a los 3 grupos de calidad, y es lo que actualmente se presentó, lo volvió a presentar a Protrigo, a Cámara de Diputados, que se va a tratar este sistema de clasificación, donde el trigo duro argentino 1 superior serían variedades de grupo 1 con 2 bandas de proteína, el trigo duro argentino 2 especial de grupo 2 de calidad con 2 bandas de proteína, el estándar serían las de grupo 3 también con 2 bandas de proteína, y esto a su vez pensada para 3 regiones, pensando en los puertos, Puerto Rosario, región norte, Puerto Necochea, región sureste, y Puerto Bahía Blanca, región sudoeste. Con esta clasificación tendríamos 24 tipos de trigo para exportar. Y el procedimiento en el acopio es muy sencillo. Llega el productor, entrega una declaración jurada de la variedad, por ejemplo, que sea Klein Protreo, grupo de calidad 1, se determina la proteína con estos equipos rápidos MIR, que en 30 segundos tenemos el dato de proteína, se determina el grado comercial, por ejemplo, que sea grado 1 de comercialización, y ya tenemos clasificados nuestros trigos. En este caso es trigo duro argentino 1, calidad superior, banda proteica superior a 11,5, base húmeda, ¿no? Base seca estaríamos hablando de 13% de proteína. Y grado 1 de comercialización. Bueno, lo de los proyectos ya se los comenté, lo voy a pasar rapidito. Este es el programa Pronacatri, el Programa Nacional de Calidad de Trigo, que se creó en el año 2003, y con ese programa hemos ajustado el estándar de comercialización argentino, porque había demandas de Brasil de que era necesario ser más estrictos en la tolerancia de quebrados y materias extrañas, se bajó al 54%, y este es el que está actualmente vigente. Tenemos el sistema de bonificaciones y rebajas por proteínas, que para arriba de 11% es 2% y por debajo, para proteínas más bajas, es gradual y más acentuado. Y bueno, como conclusión, ya terminé, se debería establecer un marco regulatorio para la clasificación, pero que no sea un obstáculo a la producción nacional. Eso es muy importante, que no dificulte al productor, que no sea un problema en la comercialización, sino que sea un facilitador. Esto tiene que venir de la mano de políticas de Estado que acompañen este proceso, con créditos blandos si es necesario instalar silos, porque sobre todo en la región central, que tenemos sojas, cada vez celdas más grandes, clasificar implica mayor cantidad de silos y de menor volumen, por lo tanto los silos bolsa sí es un paliativo, porque uno puede almacenar en su propio lote, siempre y cuando se almacene seco. Lo ideal sería 12,5 abajo para no alterar la calidad del trigo. Es el grano que más problema tiene de afección de calidad por humedad y por almacenaje, por el tema de gluten. Si no pasa que lo mismo que vimos que no aglutinaba por baja proteína puede ocurrir por un almacenaje inadecuado o por un secado a altas temperaturas. Y establecer un precio diferencial al trigo clasificado y que llegue al productor. Y bueno, las herramientas están, habría que aplicarlas. Gracias y disculpen la demora. Me gusta hablar mucho.